Se puede decir que ha sido uno de los grandes protagonistas de la actualidad de Medina del Campo en estos últimos meses. Sus labores y la del equipo que le ha acompañado han sido esenciales a la hora de conocer un poquito más sobre nuestra historia en un periodo de guerra. Hoy le tenemos con nosotros Julio del Olmo, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Recordará Medina del Campo para lo que le quede, para la posteridad, teniendo en cuenta de las circunstancias en las que se han desarrollado las labores, Julio? Hombre, es un recuerdo duro, pero un recuerdo grato, eso no cabe duda. Cuéntenos un poquito, porque sí que es cierto que desde las cámaras de Telemedina Canal 9, también desde estas ondas, hemos ido conociendo al detalle todas las labores que se han llevado a cabo en nuestro municipio, pero sí que es cierto, y usted mismo nos lo confirmaba la última vez que hablábamos con usted, que estaban todas las hipótesis abiertas. ¿En qué momento se está trabajando en este momento desde la ARMH de Valladolid? En este momento lo que tenemos recogidas son 25 muestras de ADN de distintos familiares de personas desaparecidas y acaban de ingresarnos una cantidad económica importante desde el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, y lo que vamos a proceder es a que se realice de cada una de estas muestras el perfil genético. Y ya el siguiente paso sería el poder comparar con los restos que con más probabilidad, los restos humanos que hemos exhumado, puedan pertenecer a estos familiares. Ese es el momento de proceso que estamos ahora y, por supuesto, también, como bien decías, en su día teníamos todas las hipótesis abiertas, sobre todo en la bodega, donde ya hemos comentado varias veces todas las dificultades que allí nos encontramos, y podemos avanzar que, como se están realizando algunas muestras ya de ADN y demás, recordemos que algunas fueron negativas en el caso de una de las mujeres que buscábamos, ahora sí hemos tenido positivo, ha sido positivo y nos confirma una visión muy diferente de la bodega de la que habíamos creído como hipótesis hasta este momento de confirmación. Sí que es cierto, yo recuerdo que con el tema de la bodega hablábamos de una saca que correspondía al mes de diciembre. No sé si en el caso del pozo, de estas nuevas investigaciones que se están abordando, Julio, se sabe la línea temporal con la que se está trabajando. La particularidad o la ventaja del pozo es que era un sitio completamente sellado y por las características de alguno de los restos que hemos podido encontrar, podemos confirmar que es un lugar donde fueron arrojadas personas asesinadas y arrojadas en la segunda quincena de agosto y principios de septiembre. El pozo, por decirlo de alguna manera, no nos ofrece dificultades para la datación temporal. El problema nuestro era la bodega. La singularidad que nos hemos encontrado es que el equipo forense, de los restos dispersos que iban apareciendo, sobre todo 3 huesos de cadera, ellos percibieron que podían ser de mujeres y teníamos muestras de ADN de una hija de una de las mujeres asesinadas, de Justina. Se realizaron las muestras de ADN y el resultado fue completamente negativo. En este proceso de investigación lo que nos hemos encontrado es que el perfil genético que teníamos de un varón, se han realizado muestreo con estos restos óseos de posibles mujeres y lo que nos ha confirmado es que pertenecen a un varón, que ese varón es Félix Llorente y que ese varón fue asesinado en la primera quincena de agosto. Por lo tanto, tenemos ya que presuponer, ya de alguna manera lo que nos confirma es que las personas que fueron asesinadas y arrojadas a la bodega son personas asesinadas en la primera quincena de agosto. Por lo tanto, por una parte avanzamos porque tenemos ya la dimensión temporal de lo que ocurrió en el conjunto de la finca de los Alfredos, pozo y bodega, y por otro lado, ahora sí tenemos la incertidumbre, el desconocimiento de dónde fueron llevadas, asesinadas y arrojadas o enterradas las personas asesinadas en diciembre. En este momento de la investigación, lo que tenemos ya es un dibujo
mucho más certero de lo que ocurrió en el verano del 36, tanto en Medina del Campo como en la comarca. En todo este proceso, en todos estos meses que han estado abordando las labores en los distintos puntos que hemos hablado de Medina del Campo, que vienen a ser la finca de los Alfredos, hablo tanto del pozo como de la bodega, hemos podido comprobar también nosotros mismos cómo cada vez más personas se acercaban a hacerse las pruebas de ADN para comprobar si un familiar suyo se encontraba en el interior de estos dos puntos de los que estamos hablando. Teniendo ya este epígrafe cubierto, Julio del Olmo, ¿se conoce algún detalle más de alguna de las personas que estaban realmente tanto en la bodega como en el pozo? Ha hablado de un hombre, Félix Llorente, que se encontraba en el lugar. ¿Hay alguna identidad más que ya se conozca? No. Ya dijimos en su momento el caso de las dos hermanas de Pozal de Gallinas. Hablamos también de un padre y un hijo. Desde el punto de vista antropológico nos han confirmado las edades que coinciden con las edades de las personas desaparecidas. Nos han confirmado también el dato como una de las dos mujeres tenía un defecto físico, era coja, y efectivamente uno de los restos de mujer de los que tenemos es una persona claramente coja, pero ahora ya lo que vamos a hacer de manera inmediata son las muestras de ADN que nos confirmen completamente que estas personas son las que parecen ser. No lo hemos podido hacer hasta ahora porque los fondos económicos que fueron aprobados tanto por el Gobierno central como por la Junta de Castilla y León no nos llegaron. Son análisis costosos que tienen que hacerse en centros muy especializados y bien, el día 31 de diciembre es cuando por fin han sido recibidos estos fondos y de inmediato los laboratorios se van a poner a trabajar para confirmar fehacientemente que efectivamente estamos ante estas personas. Y a partir de ahí se van a realizar muestreos o pruebas de ADN con familiares, con otros restos óseos, y a lo largo de este año, bueno, pues esperamos confirmar alguna de las identidades. Ya adelanto que no van a ser posible seguramente confirmar todas las identidades porque al hacerse en laboratorios particulares y no en los laboratorios del Estado, el costo económico es enorme, es imposible abordarlo, pero si nos importa, a través de alguna de las confirmaciones, pues tener las certezas como ahora tenemos ya en la bodega. Ya sabemos exactamente cuáles son las fechas que se utilizan en este lugar para arrojar a personas asesinadas. Por lo tanto, aunque no podamos identificar a todas las personas que allí fueron arrojadas, pero desde el punto de vista histórico y sobre todo desde el punto de vista de sus familiares, sí tener de alguna manera cierta seguridad o cierta certeza de que efectivamente allí es donde fueron después de ser asesinados, arrojados. Hace unos meses recuerdo que me decía que no se trataba de sacar huesos al azar, que se trataba precisamente de redactar ese capítulo histórico que quizá se había perdido. En estos meses, porque insistimos, han sido meses, incluso ha durado un periodo de años las investigaciones tanto en el pozo como en la bodega de los Alfredos. ¿Cuáles han sido los detalles o aspectos que más le han podido llamar la atención desde el punto de vista histórico y también como aporte a las familias, como bien está indicando? Bien, desde el punto de vista histórico, lo que nos confirma una vez más ha sido la pretensión, en este país hubo la pretensión de que fue algo que ocurrió de manera espontánea, algo que además no tuvo el alcance que luego se ha demostrado en la investigación. Entonces, bueno, tanto a través de la investigación documental como a través de la investigación de las personas que hemos recuperado, confirmamos plenamente cómo se trata de una sublevación militar donde quien se levanta, que son estos militares que traicionan al Estado democrático, utilizan como recurso de represión el asesinato sistemático. Son ellos quien lo ordena, ellos quien lo ejecutan, y así es la munición que hemos encontrado, el modus operandi de los asesinatos. Hemos encontrado incluso algunos documentos de traslado de prisión que estaban firmados, ¿no?, por
por el jefe militar que estaba en Medina del Campo, y bueno, nos ayuda a conocer cuál fue nuestra historia y realmente a poner cada cosa en su sitio. Es decir, es un momento singular de la historia de España. Ya lo he dicho muchas veces, siempre la historia de España vive sus momentos singulares. Sí. La diferencia es que en aquel momento se resolvió desgraciadamente de otra manera, ¿no? Por parte y por iniciativa de las fuerzas sublevadas, ¿no? Entonces, eso también es importante de cara a las familias, porque de alguna manera a los hijos durante la dictadura siempre lo que se les dijo es que de alguna forma sus padres eran culpables de algo y por eso les había ocurrido. La investigación histórica lo que nos demuestra es que ni eran personas que antes de la sublevación hubieran tenido ningún tipo de intervenciones que pudiéramos decir de delitos y demás. Estamos hablando de sindicalistas que ejercían su labor sindical como la ejerce ahora cualquier sindicalista, de políticos elegidos democráticamente y demás, y que, bien, en una España que, como luego sucedió durante 40 años, no quiere una democracia sino una dictadura, estorbaban todas estas personas y fueron represaliadas. Por lo tanto, los familiares de estas personas desaparecidas tienen que ver en sus desaparecidos, en sus familiares, que eran personas que realmente luchaban, bueno, pues por una sociedad con su ideología, con sus formas, pero sin otros componentes como nos han intentado convencer. Y aquí en Medina del Campo especialmente, bueno, y en ese parámetro también de la comarca, porque insistimos que no solamente hay personas de Medina del Campo, también de otros municipios, este punto, el de los Alfredos, muy importante. En el mapa me refiero de asesinatos de la Guerra Civil. Sí, podemos confirmar no solamente la presencia de personas de Medina del Campo, sino que, como ya hemos relatado, hay personas de Gómez Narro, hay personas de Pozal de Gallinas, puede haber incluso una persona de Tordesillas. Es decir, los militares, para entendernos, lo que hacen es dividir esta provincia, como el resto de provincias donde gana la sublevación, en zonas, ¿no? En la que un militar responsable de esa zona cumple las órdenes que se dan desde arriba y las ejecuta. En este caso, Medina del Campo y estos pueblos de alrededor dependen del jefe militar de Medina del Campo, y por lo tanto él es el que tiene la responsabilidad de cumplir, de ejercer la represión que está siendo dictada desde las autoridades superiores de los sublevados. Yo al principio le preguntaba si iba a recordar Medina del Campo de una manera especial por todo lo que estábamos hablando, ¿no? El tiempo que ha supuesto el llevar a cabo las excavaciones, y no solo eso, también lógicamente esa logística, ¿no? Que ha sido necesaria para emprenderlo. Pero sí que es cierto que no solo usted lo va a recordar, porque de hecho la RMH Valladolid ha llevado a cabo diversos documentales para que lo recuerde toda la ciudadanía que ha sido de ese. Sí, de hecho, bueno, estrenamos aquí en Medina del Campo el documental que se ha realizado sobre el trabajo en la bodega. Y bueno, ahora mismo se está trabajando sobre un documental que recoge también los trabajos realizados en el pozo. En estos documentales, por una parte, hay la parte didáctica, ¿no? Cómo se trabaja, cómo son la metodología de investigación que sigue la RMH de Valladolid, sino que además también quiere exponer los datos históricos de los que tenemos conocimiento, y sobre todo, muy importante, nosotros lo que no podemos nunca es dejar de reivindicar, ¿no? Algo que ha estado silenciado durante no solamente el tiempo de la dictadura, sino durante buena parte del tiempo de la democracia, como es olvidarse de personas que viven en una democracia y que son asesinadas. Y ahí quiero hacer hincapié en un punto que me gusta hacerlo hincapié siempre, ¿no? Y si es importante ese conocimiento histórico, y si es importante que así lo recojan nuestros documentales, no es solamente por ese conocimiento de nuestro pasado, sino para que nos ayude a conocer nuestro presente. La desmemoria histórica, ¿no? Lo que conduce es a repetir los errores del pasado. Y ahora mismo que estamos viviendo
unos tiempos de alguna manera singulares con estos partidos negacionistas, ¿no? Y con estos partidos incluso reivindicativos dentro de una democracia, reivindicando, ¿no?, lo que es una dictadura y más una dictadura asesina. Claro, cuando hay desconocimiento de nuestro pasado, cuando se conoce de esa manera de discursos retóricos sin lo que son las pruebas de realmente lo que ocurrió, pues conduce a muchas confusiones y sobre todo nos puede conducir a que repitamos episodios que desgraciadamente no se debieran volver a repetir en este país, y eso nada tiene que ver con que uno sea más de izquierdas o más de derechas. Es decir, estamos hablando simple y llanamente de principios democráticos frente a principios antidemocráticos. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro, que ahora hay una gran confusión y precisamente nuestro trabajo, vuelvo a reiterar, pretende no solamente esa reivindicación y conocimiento del pasado, sino que nos sirva de enseñanza para el presente. Eso es lo fundamental. Y por eso, precisamente, en muchas ocasiones nuestro trabajo no gusta, no interesa, se nos llama de todo, precisamente por esa razón, porque no interesa conocer lo que ha pasado y de esa forma es muy fácil manipular, sobre todo a los jóvenes, ¿no?, en comportamientos no democráticos. Realmente deberían ser conceptos de los que no hubiera ningún tipo de duda, pero como indica Julio, es que realmente es así, ¿no? Estamos viendo como en muchas ocasiones se juega un poco al despiste. Se juega al despiste y obviamente las personas que juegan este despiste son personas inteligentes, son personas que saben manejar muy bien el discurso, son personas que saben muy bien apoyarse. Es cierto, y eso nadie lo va a cuestionar, de que los ciudadanos estamos hartos de muchas cosas mal que se hacen en este país, de eso no cabe duda, pero eso no tiene que servir para ahondar en otros tipos de proyectos que nada tienen que ver con la no democracia, ¿no? Y ahí es donde realmente está el problema. ¿Las democracias son defectuosas? Mucho. Eso no cabe duda. Pero entre una mala democracia y una buena dictadura, lo que nos enseña la historia, no solo por lo que ha ocurrido en España, lo que ocurrió en Alemania, lo que ha ocurrido en Rusia, es decir, estamos hablando de formas muy distintas de dictaduras, y está claro que entre una democracia con tantos defectos como tiene la nuestra, desgraciadamente muchos más defectos que otras democracias europeas, pero entre lo que pasamos en aquellos años de dictadura, la diferencia es abismal. Hablando de proyectos, ¿cómo se encuentra el de Medina del Campo, el del homenaje a las víctimas que se han encontrado en este punto clave del que estamos hablando, que es Los Alfredos? Bien, ahí lo que tengo que decir, en su día con el Ayuntamiento de Medina del Campo se eligió un lugar donde pudieran estar el nombre de las 93 personas que fueron asesinadas concretamente de Medina del Campo, y que sirviera también como lugar de enterramiento de al menos una parte de las víctimas. Hasta el presente no tenemos noticia de que se haya hecho nada en este lugar, tanto para la impresión de esos nombres como colocación y demás. Los restos de las 63 personas que hemos recuperado en la finca de Los Alfredos ahora mismo están enterradas en el cementerio del Carmen de Valladolid, que como se sabe hay un panteón y un memorial donde también están esculpidos allí sus nombres. Por lo tanto, estas personas están enterradas en el cementerio del Carmen de Valladolid, sus nombres están allí inscritos, y estos restos humanos, que ya están en un cementerio donde debe estar cualquier persona, tiene para nosotros también una ventaja. Como he dicho, tenemos que seguir estudiando estos restos a lo largo de estos meses. La ventaja que tiene es que esto es un panteón, pero a la vez es una cámara de conservación de restos, y tiene la facilidad de que el acceso para entrar y salir es muy fácil. Es una puerta que entras y sales, todas las cajas están ordenadas y demás, y eso nos permite continuar los estudios y los trabajos. Si estuvieran enterrados ya en Medina del Campo, ese proceso no se podría realizar porque estaría muchísimo más sellado. Pero en cualquier caso, a nosotros sí nos parecía importante que al menos en el cementerio, en ese lugar que se eligió, estuvieran ya
colocados los nombres, es decir, el memorial a las 93 personas de Medina del Campo, pero no están, y no puedo decir mucho más porque tampoco sabemos mucho más. Yo lo he dicho también en alguna ocasión, yo creo que este no es un tema exclusivo de la RMH de Valladolid. Yo creo que Medina del Campo tiene unos representantes políticos de distintos tipos de formaciones. Lo que estamos de alguna manera reivindicando, lo que queremos homenajear, es a personas que viven en una democracia y que por ser demócratas son asesinados, y yo creo que cualquier demócrata debiera estar a favor de que todo esto se haga. Por lo tanto, me parece que ahí quien tiene que mostrar el interés para que esto realmente acabe finalizándose no debe ser la RMH, sino las distintas formaciones políticas o sociales o sindicales que existen en Medina del Campo. Entonces, hasta ahí. La RMH, que es lo importante, ha realizado el trabajo de localización, de recuperación, de investigación, y están enterrados donde tienen que estar enterrados, en un cementerio. Si algo más se quiere hacer, la sociedad medinense es la que tiene que responder. Hemos estrenado año 2022. ¿Cómo le afronta también la RMH de Valladolid? ¿Hay algún proyecto o incluso alguna labor de recuperación de esos capítulos históricos que tenemos en nuestra provincia, Julio? Como intervenciones para localización de desaparecidos, vamos a intervenir en 2 puntos. Uno es en Cubillas de Santa Marta, donde tenemos ya localizadas 6 personas, y el otro punto va a ser en el cementerio del Carmen de Valladolid. A partir de unas fotografías aéreas de 1941, creemos que, con seguridad, hemos localizado un lugar amplio del cementerio del Carmen que presentaba unas alteraciones en el suelo similares a las 5 fosas que en su día encontramos, con 250 personas, y vamos a intervenir en este otro punto del Carmen para confirmar si realmente son fosas comunes, se trata de un osario, de una remoción de tierras. Lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que en el cementerio del Carmen al menos 1.000 personas fueron enterradas, y una buena parte de ellas, al menos 600, en fosas comunes. De esas 600 que son enterradas en fosas comunes, hemos podido exhumar prácticamente 250. Por lo tanto, nos quedan todavía muchísimas personas que están o que han estado o que pueden estar en esas fosas comunes, y vamos a seguir intentándolo. ¿Se descartan actuaciones en Medina del Campo? No me refiero a este año, me refiero ya a próximos planes que se tengan en mente. Hablo en este punto, Julio, de ese testimonio oral, ¿no?, que muchas veces nos encontramos. Seguramente, yo estoy segura que le habrán comentado personas de Medina del Campo, de sus proximidades, de posibles puntos que hay en nuestro municipio o incluso también nuestra comarca. Desde la RMH de Valladolid, ¿se tiene en cuenta que se pueda retomar algún tipo de estas intervenciones aquí en nuestro municipio de cara a los próximos meses, años? Ahora mismo, con los datos que contamos, no tenemos previsto ninguna intervención. Eso no significa que en cualquier momento lo podamos realizar, porque es lo que nos interesa y lo que queremos hacer, ¿no?, recuperar personas desaparecidas. Pero ahora mismo, con los datos que contamos, en general son datos bastante imprecisos de algunas de estas fosas. Hay que tener en cuenta que han pasado excesivos años, un número excesivo de años, para empezar a afrontar este trabajo. Entonces sí que sabemos de lugares donde hay otras fosas, pero la localización, sobre todo con los medios que contamos, que tiene que ser a través del movimiento de tierras, complica mucho ese trabajo, porque son extensiones importantes. Hemos probado en alguna ocasión otros métodos, que no necesita remover la tierra, y no nos han dado resultado positivo. Son fosas muy recientes, fosas poco numerosas en cuanto al contenido que tienen, y realmente es complicado. Esa es la dificultad que tenemos ahora en Valladolid y provincia. Tenemos tenemos datadas 119 fosas,
y con estas fosas nos ocurre lo que acabo de relatar. Hemos hecho intentos en más de 30 de estas fosas y han sido con resultado negativo. En el momento que la noticia es imprecisa, realmente hay que reconocer que es muy complicado, al menos con los métodos técnicos con los que hoy contamos. No me quiero despedir de Julio, ya que le tenemos con nosotros, sin hacerle una pregunta que yo creo que de cámaras para atrás sí que se le ha llegado a preguntar alguna vez, pero me gustaría preguntársela aquí en directo, y es de dónde saca la fuerza, de dónde sacas, te voy a tutear, la fuerza, porque las personas que hemos estado allí, que te hemos visto descender a 31 metros de profundidad y que te hemos visto con lluvias, con un sol de 3 pares de narices, ¿de dónde sacas esa fuerza, Julio? Bueno, yo creo que esa fuerza sale cuando te das cuenta de que estás ante un momento histórico singular de la historia de España y que desgraciadamente hay un desconocimiento muy importante y sobre todo no se ha tratado el tema de forma objetiva, ¿no? Y claro, además hay un componente a mayores, ¿no?, aparte de todo lo que acabo de decir de forma técnica, y es cuando tú en una exhumación te encuentras con un resto humano y al lado está un familiar de esa persona, sobre todo si son hijos, eso remueve sentimientos interiores que son muy difíciles de expresar, pero que te ayudan a mantener a lo largo de los años, bueno, pues una dedicación y un trabajo. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Es muy importante los aspectos históricos, técnicos, pero yo creo que en esta vida los aspectos humanos son los más fundamentales. Y eso, bueno, pues al menos yo creo que a los compañeros que estamos en DRMH, sí, yo creo que es lo que nos motiva. Nuestra vicepresidenta sigue siendo una hija de desaparecido. Desgraciadamente la mujer, ya tanto física como mentalmente, pues está bastante mal. Desgraciadamente no hemos podido encontrar a su padre, pero yo creo que después de más de 80 años, ¿no?, que sea vicepresidenta, ¿no?, de una asociación, un hijo de un desaparecido, y ella siempre también ahí luchando, yo creo que nos da un poco el tono, la idea realmente de lo que supuso toda esa desgracia para una generación de este país. Argumentos que tienen de sobra peso para comprender lo que es la RMH de Valladolid, no cabe duda. Presidente Julio del Olmo, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle ya aquí en la mesa con nosotros, ver cómo ya va progresando esas labores, que ya se está llegando a su fin. Y lo más importante también, ¿no?, ver si el pueblo de Medina del Campo finalmente reclama, como bien apuntado, lo que tanto merecen estas personas, que es que se las homenajee como se las tiene que homenajear. Julio del Olmo, lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, porque a lo largo de todos estos años siempre habéis estado atentos a nosotros, habéis mostrado todo nuestro trabajo, y eso desde luego es muy, muy de agradecer. Gracias, Julio.